Bueno, hoy no vamos a continuar con el contenido todavía, sino que vamos a hacer una clase de pausa, ¿cierto? Vamos a recopilar un poco lo que hemos visto de derivadas, aprovecharé de hacer también algún tipo de ejercicio como lo último que vimos, que es la derivada direccional, y repasar derivadas en general, ya desde de lo que hemos visto desde un principio. Así que vamos a hacer eso de acá, esta clase, y el miércoles vamos a continuar con lo último que vamos a ver en este ciclo. Bien, y estoy buscando un ejercicio que de regla de la cadena, que aquí vamos a ver. Tengo por acá, se les voy a mostrar al tiro. Hola, profe, buenas tardes. Una consulta. Hola Felipe, sí, Con dime. respecto, con respecto a la materia, lo del control pasado, que era funciones de dos variables o más, ¿eso queda como pausado de ¿Ya? momento? Sí, queda pausado de momento. O sea, ¿qué cosa te refieres tú? Como que no tiene relación directa con la materia de ahora. O sea, sí, pues tiene, de hecho, como que todos los temas se van uniendo de cierta manera, ya, porque el estudio de las funciones, dominio, recorrido, es después cómo también vas a analizar, por ejemplo, una función más sus derivadas, ¿ya? Ah, O sea, no son temas separados. ya tienen relación entonces. Claro, tienen relación. Ah, ya, perfecto, profe. Gracias. Ya, aquí tengo el primer ejercicio, se lo voy a proyectar al tiro. Entonces, es ese de acá, ¿ya? Que están viendo ahí. Y como ven, en esta parte nos dicen que hay una función de producción acá, ya que depende de dos variables, es decir, depende de K y L. Dice que K son las unidades de capital y L son las unidades de trabajo y es de la forma así, ¿cierto? Como K elevado a un medio, elevado a un medio. Entonces, se dice que a su vez, cada variable depende de dos factores ambientales. E, la economía del país, y P, un factor de publicidad. De la forma que el K depende de esa manera, es decir, es E cuadrado más P elevado a 3 medios, y L es E más P. ¿Ya? Entonces, acá lo que uno puede ver al tiro del ejercicio, y que es interesante ver que la función P, la producción, depende de dos variables directas, es decir, está dependiendo de K y está dependiendo de L. Pero a su vez, esta K y L dependen de la economía del país y el factor de publicidad.
¿Ya? Entonces, aquí está P, yo la voy a llamar de otra manera porque la voy a producción, así, porque hay otra P aquí que es la de la variable. Eso, ahí. Ambas dependen entonces de eso. Entonces, hay una dependencia acá de unas variables sobre otras. Eso, antes que me pregunten cualquier cosa del ejercicio, yo lo puedo ver por lo que me está diciendo de cómo dependen una variable con la otra. Y para responderlo primero, nos dicen, encuentre el cambio que se produce en la producción al variar marginalmente la economía. Entonces aquí uno dice, bueno, ¿qué me están preguntando con esto acá? Lo que hay que hacer es traspasar esta pregunta a una derivada que nos están preguntando. Si yo traduzco esa pregunta, la primera que dice encuentra el cambio que se produce en la producción al variar marginalmente la economía, estaría hablando como algo así. Es como encuentra el cambio que se produce en la producción al variar marginalmente la economía. Así que me están pidiendo la derivada. Y no me están pidiendo evaluarla en ningún punto, porque solo me están pidiendo que la deje expresada, ¿cierto? Como cuál es la derivada. Ahora, sería distinto si en este ejercicio nos dijera, por ejemplo, encuentra el cambio que se produce en la producción al variar en 1 la economía, y yo tendría que aquí ya calcular esto, ¿cierto? Quizás me tendrían que dar algún nivel en el que se encuentran K y L, o la economía y la publicidad, para poder reemplazarlo. Pero afortunadamente en este ejercicio no hay que reemplazar, así que vamos a tener que solo derivar. Y primero entonces clave saber que me están preguntando por esto. Bien, y de lo que hemos visto, si yo quiero sacar la derivada de eso respecto a la economía, aquí tengo dos caminos, que sería S y sería S. Y esto sería entonces la derivada de la producción respecto a el K, ¿cierto? Que son las unidades de capital, con la unidad de capital respecto a la economía, más derivada de la producción respecto a L, que son las unidades de trabajo, o la derivada de L respecto a la economía. Y ahí tengo los dos caminos posibles, ¿cierto?, para encontrar esta derivada. Ahora tendría que sacar cuántas son estas derivadas de aquí. Voy a llevar estas funciones para abajo. Ahí tengo la función P. Y además tengo las otras dos que son como es K y L. Así que lo que tendríamos que hacer ahora sería encontrar estas derivadas. Bueno, ¿cuánto es de la derivada de la producción respecto a K? Eso sería 1/2 de K elevado a menos 1/2 por L elevado a 1/2. Ahí derivé la producción respecto a K. ¿Cuánto es la derivada de K respecto a E? Sería esto, 2E. Después tengo derivada de producción respecto a L, que me queda 1/2 de K elevado a 1/2 por L elevado a menos 1/2. Y de L a D, que sería 1. Entonces aquí nos queda, Profe, ese 2E, ¿de dónde salió? eso es esto de acá. La derivada de K respecto a E. ¿Cómo es K? K es esto que está aquí. Ya entendí. Entonces, en conclusión tenemos algo como de esta manera. Bueno, podría yo reemplazar y dejar todo en función de E y P, ¿ya? Eso sería
Básicamente voy a hacer una factorización pequeñita aquí para hacer esto más sencillo. Me queda 2e más 1. Entonces, yo sé que k vale e cuadrado más p elevado a 3 medios. Esto queda elevado a menos 1 medio. Ah, no, no. No puedo hacer esa factorización. Son iguales, ¿o no? Hay uno elevado a menos 1 medio, otro elevado a 1 medio positivo, así que no, no puedo. Bueno, entonces va a quedar muy largo nomás, pero así como e cuadrado más p elevado a 3 medios, elevado a menos 1 medio, este le quedaría como e más p. Ahí. Aquí se podrían ir los dos, bueno, sería como algo, ¿cierto? Se podrían ir eso, no, ese de acá, o sea, perdón, ese con ese se podrían ir. Aquí. Este con este. ¿Listo? Ahí. Entonces eso me quedaría como solamente e. Ya, y aquí sí quedaría 1 medio por e cuadrado más p elevado a 3 medios, esto elevado a 1 medio, y e más p elevado a menos 1 medio. Bien, entonces, aparte de reemplazar aquí, sacar esos dos que estaban al principio, no hay como nada más que hacer, ¿cierto? Profe, ¿Qué harían de esa manera? ¿Sí? ¿de dónde sacó el e cuadrado? ¿El e cuadrado? Sí. Ah, es que estoy reemplazando el k, ese k, ¿cierto? Ah, Por lo que vale aquí, ya, ¿ya? ya. O sea, básicamente lo que hice de acá a acá es reemplazar el k y el l por lo que sale aquí. Bueno, y aproveché de eliminar esos dos, ¿cierto? Que es un medio por un 2 ahí, pero nada más. Entonces, me viene esta parte, por si le causa alguna duda, alguna de estas cosas por ahí. Eso sí es clave que no nos preguntaban por una derivada directamente, ¿cierto? Nos preguntaban por eso. Recuerden lo que estaba en la parte 1, dice, encuentra el cambio que se produce en la producción al variar marginalmente la economía. Entonces, uno sabe que aquí lo que están preguntando es justamente la derivada de la producción respecto a la variable economía. Y en la 2, ¿qué nos estarán preguntando? Dice, encuentre el cambio que se produce en la producción al variar marginalmente la unidad de capital. Y las unidades de capital son el K. Entonces nos están preguntando por la derivada de la producción respecto a K. Pero aquí no necesito hacer una regla de la cadena, porque me están preguntando solamente por esa que depende directamente. Así que eso sería, ahí tengo el P, 1 medio de K elevado a menos 1 medio por L elevado a 1 medio. Sería solo eso. Bien, y la parte 3 dice, encuentra el cambio que se produce en la producción al variar marginalmente la publicidad. Entonces, me están preguntando en la última parte por el cambio que se produce en la producción al variar la publicidad. Entonces, acá uno diría, bueno, según los caminos que tengo arriba son bastante parecidos al otro, ¿cierto? Tengo que ir por acá y tengo que ir por acá.
Y nos quedaría la derivada de la producción respecto a K por derivada de K respecto a la publicidad más la derivada de la producción respecto a la hora de trabajo, derivada de hora de trabajo respecto a publicidad. Y ahora que ya tengo armado eso con la regla de la cadena, tendría que reemplazar, ¿cierto?, qué es cada cosa con esta información que conozco al lado, ¿cierto? Esa de ahí. En este caso nos quedaría un medio de K elevado a menos un medio por L elevado a un medio. De K de P es 3 medios por P elevado a un medio. Más la derivada de la producción respecto a L es un medio, K elevado a un medio, L elevado a menos un medio. Y la derivada de L respecto a P también es 1. Y bueno, acá, entonces, quiero todo dejarlo en las variables P y E. Aquí me daría 3 cuartos. El K vale E cuadrado más P elevado a 3 medios, elevado a menos un medio. El L vale E más P, elevado a un medio, por P elevado a un medio. Y por otro lado, esto de acá vale un medio de E cuadrado más P elevado a 3 medios. Todo esto elevado a un medio por L elevado a menos un medio, que sería E más P elevado a menos un medio. Ahí. Entonces ahí me quedaría la expresión, ¿cierto?, de el cambio marginal que se produce en la producción, cuánto varía un poquito la publicidad. Vean bien las derivadas, ya que tienen cada una de ellas. Si tienen alguna pregunta, la vemos al tiro. Aquí, bueno, lo primordial acá es saber derivar, ya saber derivar parcial. O sea, ese es el prerequisito para entender todas como estas derivadas que vienen después. Y una vez que sabe derivar parcial bien, ya es por tema, porque, por ejemplo, este ejercicio lo que hace es repasar regla de la cadena. Pero hay una cosa bien importante. En este ejercicio, aquí nunca dice regla de la cadena, o sea que uno tiene que saber que se usa regla de la cadena acá. ¿Y cómo lo sabemos? Porque me están pidiendo una derivada que depende de una variable y que esa variable es la que depende de la función. Entonces ahí yo entiendo que hay que aplicar regla de la cadena en este caso. ¿Ya? Lo mismo pasa con las derivadas que vimos al principio, ¿ya? O sea, difícilmente les voy a preguntar cómo derive esto, porque la idea es como a ver en qué se aplica la derivada en un ejercicio. Bien, voy a buscar otro ejercicio también aplicado para que lo revisemos.
Profe, ¿la derivada de un exponente es el exponente menos 1 o 1 menos el exponente? El exponente menos 1. Ah, ya. Por ejemplo, si se olvida de eso, se puede preguntar cuál es la derivada de x cuadrado, por ejemplo. Que todos saben que eso es 2x, ¿o no? Sí. Y aquí lo que le pasó al exponente fue que se le restó 1. Ah, ¿verdad? Ya, gracias. Aquí tengo otro ejercicio. Lo vamos a tirar al tiro por acá. Vamos a aprovechar de repasar elasticidad, productividad marginal. Ya, entonces tenemos aquí una función de producción que también depende de LK, ¿cierto? Típicamente. Y está a un nivel, ¿ya? Eso es importante, que estamos trabajando a un nivel de LK, que son estos de aquí. Son de miles de horas trabajadas por semana y K en millones de pesos. Y P son los miles de artículos producidos por semana. Eso significa la función de producción que estamos trabajando en estos momentos acá. Entonces, en este caso, vamos a ver lo siguiente. Lo primero que me dice es calcule la productividad marginal respecto a las horas trabajadas a la semana al nivel actual. Es importante que es diferente al anterior porque ahora hay que verla en un cierto nivel e interpretar. En el anterior era solo calcular la derivada. Entonces es la derivada de la producción y las horas trabajadas a la semana es L. Entonces primero voy a calcular esta derivada, que me va a dar 10 más 2K menos 2L. Ahí está la derivada de P respecto a las horas trabajadas. Y al nivel actual, que es L igual 4 y K igual 9, obtenemos
Sería 10 más 18 son 28, menos 8 son 20. Bueno, y ahora hay que interpretar qué significa este 20 que acabo de obtener acá. La interpretación de esto. Entonces, el que está cambiando es la producción respecto a un movimiento en L, que son las miles de horas trabajadas por semana. Entonces, aumentar en una unidad L, que significa aumentar 1000 las horas trabajadas por semana, va a producir un cambio de 20.000 artículos producidos por semana. O sea, lo vamos a interpretar acá. Aumentar en 1000 las horas trabajadas por semana. Produce o no. Aumenta aproximadamente en 20.000 los artículos producidos por semana. Ya, entonces aquí, ojo, este es el nivel actual. Y aquí está la interpretación muy importante de este ejercicio, ¿cierto? Que es este 20 que obtengo cuando saco la derivada parcial. Bien, entonces vean bien el desarrollo. Si tienen alguna pregunta acerca de este ejercicio en particular, de productividad marginal. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Está claro esto? Sí, no es tan difícil, pero igual la idea es que no se vayan a olvidar después de esta interpretación. Sobre todo en esta, que el aumento es de una unidad, pero aquí las unidades son miles de cosas. Entonces, por eso la interpretación es así. Por ejemplo, este mismo ejercicio, alguna vez salió en algún control. Y la mayoría, por no decir más, el 80% de los alumnos pusieron aumentar en 1 las horas trabajadas por semana, aumenta en 20 artículos producidos más por semana. Y estaba malo. Porque todo estaba medido en unidades de miles. Bien, entonces calculemos ahora la elasticidad.
Entonces, dice, calcule la elasticidad respecto al capital invertido, K, al nivel actual e interprete. Entonces, recordemos que la elasticidad de la producción respecto al capital va a ser la derivada de la producción respecto al capital por el capital partido la producción. Primero lo voy a calcular y luego lo voy a interpretar. Bueno, esto derivada respecto a acá sería 7 más 2L más 2L menos 4K. Ahí. Ahí tengo la derivada de P respecto a K. Y al nivel actual, que es L igual 4, bueno, me falta esto sí, aquí viene el K, y aquí partió la producción, que es toda esta función que tenemos hace un rato, ¿cierto? Trabajando, que es 10L más 7K más 2LK menos L cuadrado menos 2K cuadrado. Esto hay que calcularlo al nivel actual, que es L igual 4, K igual 9. Bien, entonces aquí voy a reemplazar, a ver cuánto me da esto. Esto sería 7 más 8 menos 36 multiplicado por 9, todo eso dividido en 40 más 63 más 8 por 9, 72 menos 16, 162 ahí. Bien, y hay que acordarse qué significaba este numerito que al final nos va a aparecer ahí. Entonces voy a calcularlo. Esto da 63. ¿Y esto, entonces, qué significa este número 63? Esto significa que un aumento del 1% en K, que es el capital invertido, produce un 63% de aumento en la producción. Y aquí no me preocupo de las unidades porque recuerden que una de las gracias de la elasticidad es que no me habla de unidades, sino que me habla de aumento en porcentaje. Así que puedo interpretar tal cual como la vemos. Con el de arriba hay que tener cuidado nomás con eso de que venga en otra unidad, pero aquí
Aquí como es porcentaje no me preocupo de eso. Bien. Y nos iría faltando la última, que es la tasa marginal de sustitución de K por L, ¿cierto? Ahí. Bien, entonces acá es... Profe, ¿sí? ¿me deja sacarle un pantallazo a un poquito lo de arriba? Ahí no. Ujú. Listo, profe, gracias. Sí, Martín después no baja estos PPT. Sí, pero es para, ya que estamos como ejercitando, va copiándolo al tiro. Ujú. Gracias, Ah, profe. sí, igual te sirve como copiarlo el tiro y bueno, sí, bueno, en todo caso, Es que las clases a mí son, igual. sí, es que las O sea, a mí, clases a mí igual llaman la me sirve atención. escribirlo. No, pero está Sí, bien, profe. sí. En las clases Y de yo hecho, ahí las paso veo de nuevo la clase y paso en limpio, pero ahora como estamos ejercitando, entonces se me hace más ujú, fácil copiarlo al tiro. no, bien, sí. A mí en todo caso, cuando estaba yo en clases, copiaba absolutamente todo porque era como lo que más me servía para recordar. Como que una de mis cosas que no tengo muy fuerte desarrollada es la memoria, entonces en matemáticas se me olvidaba mucho las cosas, como eran. Pero sí, intuitivamente sabía cómo se desarrollaban. Y la mejor manera de recordarla era como escribiéndola al final. Ya, entonces nos falta este y habría que interpretarlo y después voy a hacer un ejercicio de derivada direccional. Y los últimos 20 minutos de clases, se me ha olvidado decirle, los últimos 20 minutos de clase, esta clase incluye que al final ustedes hagan una actividad y la presenten. Así que eso va a ser a las 3:30. Bien, entonces, ¿cómo se calculaba la tasa marginal de sustitución? Teníamos que sacar las dos derivadas parciales, ¿cierto? Y dividirlas, pero hay que dividirlas dependiendo de cuál estamos sacando. Aquí es la tasa marginal de sustitución de K por L. Tasa marginal de sustitución de K por L. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que entender cuando nos escriben una tasa marginal de esa manera, saber que lo que nos están pidiendo es de esa forma. Profe, ¿cuánto daba la segunda? 63. 63. Entonces, lo siguiente hay que recordar que cuando era de K por L, esto se calculaba así. ¿Ya? De esa manera. Es decir, esto me va a entregar, ¿cierto? ¿Cuánto tengo que perder de K para ganar una unidad más de L? O bien, ¿cuántos menos millones de K tengo que dejar de colocar en la producción para
aumentar en 1000 las horas trabajadas, de tal manera de dejar la misma producción que antes. Bien, entonces, bueno, requiere que primero calculemos las dos derivadas, que esto va a ser 10 más 2K menos 2L. Y la otra sería 7 más 2L menos 4K. Ahí. Y ahora le evaluamos al nivel actual, que es L igual 4, y el otro era K igual 9. Entonces, la tasa marginal de sustitución nos va a quedar aquí 10 más 18. 10 más 18 menos 8 sería 20, que es la que habíamos calculado al principio. Y la otra quedaría 7 más 8 son 15, y 15 menos 36. Bueno, va a quedar después negativo. 15 menos 36 sería menos 21. Bien, entonces aquí importante. ¿Qué significa este numerito? Voy a sacar un aproximado de esto. Se supone que el número que nos da ahí es lo que yo debo perder de K para poder aumentar en una unidad el L. Pero si me da negativo, entonces lo que me está diciendo esto es que si quiero aumentar en 1000 las horas trabajadas y mantener la misma producción, se debe aumentar aproximadamente en... esto estaba en millones de pesos, sí. Entonces, tiene que ser en 0,95 millones de pesos el capital. Aquí tendríamos la respuesta acerca de la tasa marginal de sustitución. Ahora, es muy raro que dé negativo, ya yo creo que da negativo porque esta función está muy inventada, como que quizás ni siquiera es una función tan de producción, porque en general cuando uno calcula tasas de marginal de sustitución le termina dando algo positivo, ¿ya? Pero el caso que es negativo, como esta, ¿cierto? Pasa lo contrario a la interpretación, que es como de cuánto tengo que perder del primero por aumentar el segundo, sino que más bien lo que dice es que tengo que aumentar el primero para aumentar el segundo y mantener la misma producción. Profe, pero este ejercicio se responde así porque dio negativo, Sí, porque dio negativo, exactamente. porque si no se hubiera como comenzado la interpretación con el capital. ¿Cuánto tengo que disminuir el capital para aumentar? No, eso da lo mismo. Lo que cambia con el negativo es esto.
Porque la interpretación de la tasa marginal de sustitución es cuánto yo tengo que disminuir de algo para poder aumentar en una unidad el L en este caso. Ah, ya. Ya caché. Ya. ¿Ya? Entonces, aquí voy a dejar una notita acerca de eso. Si no, si no hubiera dado negativo, diríamos se debe disminuir. Ya, y esto es porque esta definitivamente no es una función de producción. Las funciones de producción son siempre tienen curvas de indiferencia de esta manera, o curvas de nivel, lo que vimos nosotros. Curvas de nivel que son así, o formas parecidas a esa, pero así. Y eso quiere decir que cuando yo aumento, porque aquí en toda esta línea la producción es constante, esa es la gracia de la curva de nivel, producción constante. Entonces, como las curvas de nivel de las funciones de producción suelen ser de esta manera, si yo estoy acá, tengo un nivel de K y L en esta parte, K0, L0. Si yo me quiero mover hacia acá, es decir, quiero aumentar el K0, lo quiero aumentar un poquito. ¿Qué va a pasar con el L en ese caso? Ese nuevo L, para que mantener... ¿Ah? Disminuye, ¿o no? Disminuye, por cierto. Cuando yo quiero aumentar una de las variables, la otra disminuye para poder mantener la producción constante. Y eso uno lo puede ver en la curva de nivel que está ahí. Ahora, las curvas son siempre así la de producción, pero esta función no estaba muy pensada como que fuera una de producción de la vía así real. O puede haber, no sé, igual hay más investigación, ¿cierto? Me puedo estar equivocando en eso, pero generalmente las que pasan en la U, ¿cierto? Son funciones de producción que tienen esa cualidad, la que está ahí abajo. Así que por eso es raro que para aumentar una variable tenga que aumentar la otra y mantener la producción constante. Por eso les decía que no siempre aparece una tasa marginal de sustitución que es negativa. En general, cuando quiero aumentar una variable en la función de producción, la otra tiene que disminuir. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Siempre nos van a dar los valores de como el nivel actual? No, pues en el primer ejercicio no están los valores. Aquí, por ejemplo. Y por ejemplo, si cuando nos dan el nivel actual, ¿siempre va a ir expresado como nivel actual o puede tomar como otro nombre? No lo sé, pero claro, quizás podría tener un sinónimo. Sí, como a eso me refiero. Yo creo que hay que entender como qué significa el nivel actual. Es como lo que hoy en día se está haciendo en esa producción. Supone que están produciendo miles de artículos por semana y él está dado en miles, o sea, cuando dicen L4 y K9, uno entiende que lo que está pasando es que para hacer esa producción semanal están haciendo 4.000 horas semanales de trabajo por semana y han invertido 9 millones de pesos. Ya. ¿Ya? Ahora, ¿cómo te lo voy a preguntar? Yo creo que hay tantas formas que no podría darte como todos los sinónimos de cómo te podría preguntar esto, Ya, bueno. ¿cierto? De hecho, Ya, pero entiendo. voy a tratar de buscar uno que no esté escrito en la guía, porque igual me interesa lo de la interpretación, más que aprenderse como este ejercicio de acá. Bien, donde no hay mucho que hacer más allá, que es como la derivada direccional, sino que más bien aplicar varios términos como un poco geométrico y esto del aumento. Es en cualquier ejercicio de derivada direccional, así que en ese yo no le voy a poner tanta interpretación con cosas económicas, sino que más bien voy a preocupar de que sepan el concepto de derivada direccional, que es el aumento como en una dirección, ¿cierto?
Entonces voy a repasar un último ejercicio de esto. Entonces, básicamente aquí siempre hay tres cosas que identificar. La función, esta función, ¿cierto? El punto donde se está parado en estos momentos y la dirección a la cual se quiere ir. Y no hay que confundir esta dirección con el punto. Entonces, lo primero que necesito es normalizar la dirección, volverla unitaria. Estamos haciendo algo de más. Eso. Listo. Y nos queda raíz de 5. Y como la norma es raíz de 5, entonces la unitaria va a ser 1 partido raíz de 5 por la dirección, que nos queda 2 dividido raíz de 5, 1 dividido raíz de 5. Ahí. Y ahí ya tenemos dirección unitaria. Y después de la dirección unitaria, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar ahora el gradiente. Así, no, por Profe, otro lado, ¿sí? ¿de dónde salió ese punto? O sea, cuando multiplicó por el 1 dividido en raíz de 5, ¿de dónde salió ese punto? Ese es la dirección. ¿Esa? Que ¿El la 2, estamos el volviendo, 2,1? claro, la Ah, estamos volviendo unitaria. Entonces, para volverla unitaria tenemos que dividir esta dirección en su norma, y ahí te queda dirección unitaria. Si uno le calcula la norma a esta, te va a dar 1. Eso es lo primero que hay que hacer porque hay que trabajar con la dirección de forma unitaria. Esta es la dirección no unitaria. Y el gradiente está bien calculado, ¿ven? df de x, sí, df de y. Ya, tengo las dos derivadas parciales ahí, pero el gradiente se calcula también al nivel que estamos trabajando, que es en el punto 1, 1. Entonces esto nos quedaría como 2,1. Y entonces, teniendo la dirección unitaria y teniendo el gradiente, puedo hacer lo siguiente. La derivada de la función en el punto A, era 1, 1, sería el gradiente de la función en el 1, 1, producto punto con la dirección unitaria. Estas dos cosas que ya calculamos, este nos dio 2, 1, y la dirección unitaria nos dio 2 dividido raíz de 5, 1 dividido raíz de 5. Y entonces acá nos queda 4 partido raíz de 5 más 1 partido raíz de 5. Esto sería 5 partido raíz de 5. Ahí. Entonces ese sería el cambio que se produce en esta función si yo voy a la dirección 2,1. Profe, ahí puso 1, 1 y no es 2, 1. ¿Qué 2, cosa? en la última parte. Sí.
Ahí puse la gradiente de f de 1,1 por... Sí, pues nos dio 2,1. Ah, ya, pero se escribe así porque se está sacando de acuerdo a ese punto. Exactamente, sí, muy bien. Ya. Ah, claro, Josefa, era esto, ¿no? Como que estoy calculando la gradiente en el 1,1. Pero me termina dando eso. Sí, después caché. Sí, es el. Bueno, después el producto punto con la dirección unitaria. Ya, entonces, para terminar, vamos a hacer este de aquí. Profe, yo tengo una duda ¿Sí? del Dígame. ejercicio anterior. Dígame. ¿Dijo que era unitario? Sí, la volvimos unitaria. Al principio no era unitaria, pero nosotros la hicimos unitaria. Ah, ya, ya, ya. Eso era. Ujú. Estaba esperando como que saliera así como uno para saber si era unitario, pero ya. Ah, no, es que si le saco la norma da 1. Eso significa que sea unitaria. Ah, ya. Profe, Eso ¿puedes era. subir, Gracias, profe. Ujú, pasar una foto del ejercicio? Por favor. sí. Ahí sí. Vale, profe. Ya, esto de aquí. Lo ideal es que yo le voy a abrir aquí en módulos. Esta es la sección 1. En la parte de tareas vamos a dejar esta. Una pequeña actividad, ¿cierto?, de esta clase.
¿Lo copiaron ya? ¿Para poder mostrar algo en el Canvas? Está aquí. Este de acá. Y lo tiene que subir. Ya, es hasta las 4, entonces, pero en verdad es muy cortito. Deberían a las 10 minutos tenerlo listo. Profe, ¿y los valores Ujú. de LK? Lo... Ah, es que yo te recomiendo calcularlo primero para que veas qué pasa. Ya.
Profe, yo tengo que definir los valores de L y K. Es que si lo hiciste, tienes que haberte dado cuenta de algo, que quizás no necesites los valores de L y K. Mm, Pero es que si no, no puedo llegar al valor exacto, pienso. Pero ya sacaste las derivadas. Sí. Ya, si no tienes los valores de L y K, déjalo expresado con L y K. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Ya, entonces recuerden subirlo. Esto también es parte como de una evaluación que no le había contado mucho al principio, pero este semestre sí se está como evaluando la asistencia y todas esas cosas. Yo no soy muy partidario de eso, pero tengo que hacer alguna actividad siempre que tenga que ver con eso. Así que por eso es esta clase, ¿cierto? Y esta pequeña actividad que viene después. Bueno, y también por algunas cosas como por ejemplo, como les voy a mostrar su asistencia antes de que o sea, al final de este primer ciclo. Y también como manera de informe, porque hay harta gente que como nunca viene a clases, pero le quitó este cupo a otra persona que sí quería estar en esta sección. Entonces es importante ver ese tipo de cosas y yo las pueda mostrar después al secretario de estudios. Y respecto a este ejercicio, no importa que esté malo lo que suban. A mí me interesa, lo voy a revisar, sí, todos, pero me interesa saber más que nada que lo hagan, que lo suban y que tengan la actividad completada para poder decirle a quien no lo sabe hacer, ¿cierto? Para después mostrarle cómo se hace. Esta semana sus notas van a estar, por si acaso. Antes de que empiece la semana de receso, ya van a saber cómo les fue en el control. Ya, el miércoles vamos a ir con el contenido entonces. Vamos a ver, me parece que derivada implícita. Profe, Así que profe, vamos a ir acercando al final. ¿Sí? ¿hay que subirla a Canva entonces ahora? Sí, a Canvas, a Canvas. Ah, Hay ya, una parte que se llama actividad 1. Ahí la subes. ya, escaneada y todo. ¿Ya? Sí, escanea Ya. una hojita así. No importa que no sea tan formal, la idea es que esté completa tu tarea. Ya, ok. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, entonces nos vemos el miércoles para continuar el contenido. Que estén bien. Chao, chao.